Buenos días. Vamos a días. iniciar una de los seminarios de la OCIM, concretamente el de la sección de citometría de flujo y cultivos. Y en este seminario, pues Sergio, Guadalupe y Aaron, que son los miembros de esta sección, pues contarán el nuevo equipamiento y el catálogo de servicios. Bueno, para que sea más fluida la presentación, harán primero la presentación y al final, pues si alguien tiene alguna pregunta, pues podremos hacer las preguntas, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, Sergio, pues cuando quieras nos cuentas un poco la parte de cultivos de esta sección, ¿vale? Muy bien. Bueno, hola a todos. Para los que no me conozcáis, soy Sergio Bañús. Dentro del servicio de citometría de flujo y cultivos, soy el responsable de cultivos celulares. Y nada, recientemente hemos adquirido un equipo con los fondos FEDER, que es una bioimpresora Rocket. El modelo es el Doctor In Vivo 4D. Oye, ¿me oís bien o se acopla un poco? Se acopla un poco. Sí, se acopla. Hay eco, sí. ¿Podéis? ¿El micro lo tenéis apagado? Lo apagamos. Apagamos el micro. Es que me estoy oyendo yo en... Bueno, el fundamento de una bioimpresora es utilizar células humanas a modo de tinta, creando estructuras celulares en 3 dimensiones. Esta bioimpresora os ofrece la posibilidad de crear multitud de diseños utilizando cualquier programa gráfico que te dé un archivo STL. Tenéis la posibilidad de utilizar biopolímeros sintéticos como PCL, PLGA y PLA y varios hidrogeles para la creación de moldes, siempre todo en esterilidad. Esta bioimpresora tiene 3 tipos de boquillas, tiene un extrusor, un dispensador de jeringa y un dispensador neumático de fusión en caliente. Y luego también tiene una cama con control de temperatura, que va desde menos 10 grados hasta 80 grados. Y esto sirve para optimizar diferentes aplicaciones. Os voy a hablar un poco ahora de las boquillas y de los materiales de impresión. Os dejo unos vídeos de ejemplo. ¿Lo veis bien, no? Bueno, este es el dispensador de jeringa, que tiene el tamaño de la boquilla varía desde los 100 micrómetros hasta los 600 micrómetros. Y se utiliza sobre todo para materiales de baja viscosidad. Tiene control de temperatura, que oscila desde los menos 4 grados hasta los 60 grados. Y lo utilizamos pues para las biotintas, colágeno, ácido hialurónico, gelatina, ácido plurónico, chitosan, ¿vale? Ahora continuamos con el extrusor de filamento, que el tamaño de la boquilla de este extrusor varía desde los 100 micrómetros hasta los 400 micrómetros. Opera en un rango de temperatura de 250 grados y pues, nos sirve para materiales de grado médico como el PCL que hablaba antes, el PLA, el PLGA. A ver. ¿Vale? Como podéis ver en el vídeo, todo se controla directamente desde la bioimpresora. Vale, y luego tenemos el dispensador magnet, el dispensador neumático con control de temperatura, que esto es para materiales de alta viscosidad, ¿vale? Y el rango de temperatura en que opera es de 350 grados. Y también nos sirve para biopolímeros sintéticos y el PCL, PLA, PLCA, poliuretano. Los modelos de impresión, podemos utilizar un dispensador extrusor para realizar una doble impresión cruzada. Luego el posicionamiento de multimaterial en 3D. Podemos posicionar las células a lo largo de toda la figura que hayamos hecho. Luego tenemos la posibilidad de imprimir andamios con células y también controlar, a la vez que imprimimos, controlar el tamaño de poro y la porosidad. Vale. Las partes de la bioimpresora, no sé si lo veis claro aquí,
Bueno, tiene la pantalla, esto es el control de temperatura, que nos sirve para controlar la temperatura del dispensador de jeringa. Esto es un compresor y un dispensador de aire que lo utilizamos para el extrusor neumático. En esta parte de aquí se pondría el biofilamento. Esto es el extrusor de filamento. También se pone aquí el extrusor neumático, el dispensador de jeringa, y esto es modular. O sea, podemos poner el extrusor de filamento con el dispensador de jeringa, o bien 2 dispensadores de jeringa o 2 extrusores de filamento. Aquí tenemos un calentador de biotintas, que es para mantener viables pues, las células que hayamos metido para realizar la impresión en 3D. Esto es la cama, que tiene control de temperatura, un interruptor de emergencia por si no está saliendo bien el proceso, pues darle que se apague la bioimpresora. Tenemos una cámara para controlar el proceso. Luego, el dispensador de jeringa tiene un LED ultravioleta, que esto nos sirve, ahora hablaremos más adelante, para la fotopolimerización. Luego tenemos un termómetro dentro de la bioimpresora pues para controlar que la temperatura sea óptima para realizar el proceso. Un sistema de limpieza que es CleanBench, que consta de un filtro EPA para mantener estéril toda la zona de trabajo de la bioimpresora. Y luego, como os comentaba, una pantalla táctil que es la que nos permite realizar todo el proceso sin necesidad de tener un ordenador. Podemos cargar el archivo y ya directamente desde la bioimpresora empezar a trabajar. Vale, como os comentaba, las características de esta bioimpresora: tiene un extrusor y un dispensador dual y es modular. El sistema de limpieza CleanBench, que es para mantener el entorno estéril dentro de la bioimpresora, que consta de un filtro EPA y de una luz ultravioleta. Nos permite la impresión de modelos 3D con materiales de grado médico como el PLGA, el PLA, el PLC, PL. Podemos dispensar materiales para biotintas a base de hidrogel, que incluyen colágeno, gelatina, fibrina, ácido hialurónico. Luego tiene métodos de reticulación química, como el cross-linking, que es el endurecimiento del material polímero por enlace cruzado a través de adición de aditivos químicos como el mezclar el alginato con el calcio. Y luego tenemos el sistema de LED ultravioleta para la fotopolimerización. Luego, como os comentaba antes, tiene un calentador de biotintas para mantener las células viables a lo largo del proceso, un termómetro para controlar la temperatura dentro de la bioimpresora, la pantalla táctil y el panel para controlar todo el proceso, el dispensador neumático que permite la impresión de material de alta viscosidad y un sistema de fusión de alta temperatura. Y tenéis la posibilidad de generar nuevos kits comerciales. Luego, métodos de impresión, tenemos la fotopolimerización. También tenemos control de temperatura del dispensador neumático y de la cama. Luego tenemos un extrusor de filamento termoplástico. También métodos de cross-linking químico y de fotopolimerización. Podemos utilizar mezclas customizadas de hidrogeles. Y luego el dispensador neumático para impresión de material de alta viscosidad. Y luego la cama con control de temperatura desde -4 hasta 80 grados. Como veis, tiene gran cantidad de aplicaciones en medicina, desde cardiología, reumatología, neurofisiología, oncología, hematología, oftalmología, bastantes aplicaciones. Y luego en aplicaciones de investigación, desde ingeniería de tejidos, con la regeneración de la dermis, ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería biomédica, ingeniería microbiana, desarrollo de terapias celulares, toxicología, biología celular. Este aparato, entre Antonio y yo, lo vamos a poner en funcionamiento y lo vamos a llevar. Entonces, cualquier duda que tengáis o cualquier inquietud nos la podéis hacer llegar, pues, o llamándonos por teléfono o a través de los correos que os ponemos aquí. Pues espero que os haya sido de interés y que
y que la utilicéis. Y ahora doy paso a Guadalupe y Aarón, que continúan con citometría de flujo. Gracias. Es que ahí no podemos acceder a... Se ha ido la presentación. ¿Me oís? ¿Se oye? Sí, sí, se oye. Vale. Sí. Bueno, pues yo soy Guadalupe Herrera, soy la responsable de la parte de servicio de citometría de flujo. Y esta primera diapositiva es un poco refrescaros lo que es la citometría de flujo. La definición, que en cualquier parte la podéis encontrar, pero para ver qué es de qué técnica estamos hablando. Entonces, la citometría de flujo es una técnica que permite analizar y cuantificar de manera simultánea múltiples características celulares a medida que son transportadas en un fluido e incididas por un haz de luz. El citómetro de flujo mide también el tamaño y la granularidad de la célula, así como la fluorescencia relativa de las mismas. Estas características se determinan usando un sistema óptico acoplado a un procedimiento electrónico que graba la manera en que la célula dispersa el haz de luz y emite fluorescencia. De forma rápida paso a presentar los aparatos que tenemos en el servicio. Muchos de vosotros ya lo conocéis y dejaremos más tiempo para presentar los nuevos aparatos que hemos adquirido en este año 2021. Este citómetro es un citómetro Fax-Verse, es un citómetro analizador. Se compone de 3 láseres, el violeta, el azul y el rojo. Y podemos medir 8 parámetros de fluorescencia y 2 parámetros morfológicos que por definición siempre viene en los citómetros, que es la dispersión frontal y lateral de la luz, que nos va a indicar el tamaño de la morfología celular. En este caso, solamente tiene un sistema de muestra manual y también tiene una opción buena que es Perdone, se te está empezando a ir fatal, ¿eh? Hay como mucho eco o algo. Hola. a ver, que tiene que silenciar el micrófono. A ver que venga, es mejor. A ver si ahora me oís mejor. ¿Ahora? Como os decía, tienes una opción que no todos los citómetros tienen, que es la opción de contaje por volumen, de manera que no necesitamos poner unas fluorosferas de contaje, sino que directamente, con unas condiciones adecuadas, puede contar células por microlitro. Aquí os he puesto algunas de las aplicaciones que, sobre todo en este último año, tenemos, pero casi todo lo que se pueda pasar por un citómetro de flujo, o sea, casi todas las células en suspensión y que puedan llevar un fluorocromo, una partícula fluorescente, podéis pasarla por un citómetro de flujo. Os he puesto algunas aplicaciones, unas de las más usadas y otras las más recientes. Podéis medir muerte celular, tanto con anexina, propidio, como con DAPI, como con OES, como con caspasas. Podéis medir el inmunofenotipo, leucocitario y plaquetar, siempre considerando que este citómetro es un citómetro que como máximo podéis medir 9 poblaciones en un mismo tubo. Y podéis medir en diferentes especies, desde ratón, conejo, humano, etcétera. Cualquier tipo de mamífero que podamos extraer sangre, pues podemos pasarlo por el citómetro de flujo y medir las poblaciones de interés. También una aplicación importante es a medida del estrés oxidativo, usando sondas fluorescentes, cada vez más usadas esta aplicación, de manera que con cultivo celular, una suspensión celular, poniendo las sondas adecuadas podemos medir diferentes radicales libres, desde peróxido de hidrógeno, óxido nítrico, superóxido, glutatión, etcétera.
Se puede medir, es un aparato óptimo para medir también exosomas en cultivos celulares, porque tiene un tamaño adecuado para poder esterilizar el líquido envolvente y sabéis que para los exosomas todo lo que sea ruido de fondo es importante quitarlo. Por otra parte, también es un aparato también óptimo para medir bacterias. Nos hemos medido viabilidad bacteriana, incluso estreptocito en bacterias. Y una de las patologías más estudiadas pues son las que los usuarios pasan sus muestras, pues, tienen que ver con el envejecimiento, inflamación, estudios de diferentes cánceres, desde cáncer de mama, melanoma, gástrico, etc. Y otro aspecto importante es que muchos de nuestros usuarios lo que hacen es un tratamiento con diferentes fármacos y miden el comportamiento fisiológico de la célula tras este tratamiento con fármacos. Tiene la opción de poder medir la extrusión de diferentes fármacos, porque al ser un citómetro bastante pequeño nos permite manejarlo de manera muy rápida y nos permite en el tiempo ver cómo un fármaco que ha sido introducido dentro de la célula, en el tiempo en que lo dejamos sin el fármaco, se va extrusionando fuera. Y también importante esta última parte de la aplicación, que es las fases de cultivo celulares, en diferentes muestras. Por otra parte, tenemos el segundo citómetro analizador que está en el servicio, que es el citómetro Fortesa. Este citómetro es mucho más complejo que el que os he presentado previamente. Dispone de 5 láseres con las longitudes de onda que van desde el ultravioleta hasta el rojo, con 18 parámetros de fluorescencia y con 2 parámetros morfológicos, como os he comentado, que vienen por defecto en todos los citómetros, que son el forward scatter y side scatter. Tenemos una toma de muestra manual, pero también tenemos una toma de muestra en placa de 96 pocillos. Y esta aplicación es una de las más usadas en el servicio. Como resumen, podemos decir que en este citómetro se pueden pasar las aplicaciones que os he comentado previamente, pero en este caso podemos usar, al tener más parámetros para medir, podemos poner incluso en el mismo tubo hasta 18 parámetros de fluorescencia, con lo cual nos permite abarcar mucha cantidad de poblaciones inmunitarias que en el caso del citómetro anterior no podíamos por el requerimiento de los parámetros a medir. Por supuesto, importantísimo lo que os he dicho de la placa, del que tiene la opción de la placa. Y el manejo también es bastante sencillo, que tenéis pues un poquito todo lo que hemos hecho. Este citómetro también tiene una opción de poder hacer citometría en tiempo real, lo que llamamos estudios cinéticos, consiste en que vemos lo que ocurre en la célula en el momento que le añadimos a esa célula un agonista, un antagonista. Podemos seguir sus cambios de fluorescencia que se producen en tiempo real. Por último, acabando para los citómetros convencionales, vamos con el sorting, el citómetro separador Faxaria 3. Últimamente hemos adquirido nuevos láseres para este citómetro. Teníamos al principio en el servicio solamente este citómetro que tenía 2 láseres. Actualmente tiene 5 láseres para que tengamos un formato parecido al que he presentado antes, al Fortesa, que va desde el ultravioleta también hasta el rojo. Tenéis menos parámetros de fluorescencia porque tenemos menos detectores y el formato para separar las células, pues podéis separar las células en tubos Eppendorf, en 3 mililitros, en 15 mililitros. Tenéis 3 tamaños de nozzle, de orificio por el que se pueden pasar las células, que van desde 70, 85 y 100 micras. Tenéis un módulo de separación de célula única, 96 pocillos. Podéis calentar la muestra o enfriar la muestra a vuestro gusto, porque se puede tener una opción de calentar y enfriar la muestra para muestras muy delicadas que precisen un enfriamiento oportuno, y podemos separar en tubo hasta 4 poblaciones. De nuevo, os he puesto aquí las aplicaciones últimas. Podemos separar diferentes poblaciones leucoditarias, CD3, CD19, CD8, CD4, NKs, monocitos, neutrófilos, etc. Podemos separar células con proteínas fluorescentes transfectadas. Sabéis que a veces cuando transfectamos con
proteínas fluorescentes, la eficiencia de transfección es bastante baja, entonces podemos separar nuestras células fluorescentes de las que no son. Como el sorting, que no lo he dicho, lo usamos en condiciones de esterilidad, estas células que separamos podemos cultivarlas o hacer otros estudios moleculares convenientes. También hemos hecho un esfuerzo bastante grande en esta aplicación, que es la separación de células leucocitarias en extracto de líquido cefalorraquídeo. Fue una aplicación que comenzamos cuando yo entré en el servicio y la verdad es que fue muy útil para los investigadores esta aproximación. También recibimos muestras del servicio de hematología y separan en diferentes patologías hematológicas diferentes poblaciones de interés. Por último, también últimamente estamos bastante centrados en biopsias de diferentes tejidos, en concreto de endometrio, y podemos separar células de este tejido que nos llegan fresco y poder hacer un estudio, los usuarios hacen un estudio de su perfil molecular. Y esta última parte, pues una cosa que nos costó mucho, pero ya lo hemos puesto, también lo pongo aquí, nos costó mucho porque este gusano, el C. elegans, al partirlo para separar las células era bastante denso y no conseguíamos verlo bien y últimamente tenemos el protocolo puesto a punto. Paso a explicaros un poquito las dos adquisiciones que hemos tenido este año. Este es un citómetro de imagen llamado ImageStream o AMNIS. Es un citómetro de imagen que tiene unas características técnicas muy diferentes a un citómetro de flujo convencional y a la vez muy parecido. En concreto, este citómetro que se ha adquirido este año tiene 2 láseres. Seguramente con el tiempo adquiriremos más porque harán falta. Uno es el láser azul, otro es el láser rojo. Tiene 2 parámetros de fluorescencia y un parámetro de Brightfield. Tiene 3 objetivos de aumento para las células, 20 por, 40 por y 60 por. Tiene una toma de muestra manual, pero también tiene la opción de tomar muestra en 96 pocillos, pero en este momento no la tenemos, pero el aparato ya viene con esa opción. En este caso, en este citómetro, se ha modificado. En los primeros AMNIS que había en el mercado no tiene esta opción, pero en este que hemos comprado tiene la opción de un láser único para medir esa scatter, con lo cual la definición de la célula se ve mucho mejor que cuando no la tenía. Y también tenemos la presencia de lo que llamamos EDF, que define mejor las partículas pequeñas. Brevemente, cómo funciona. Aquí tenemos no sé si se ve el cursor del... No. A ver. ¿Esta? Así, ahora. Ya. Vale, tenemos aquí los láseres que inciden, ¿vale? Van pasando por diferentes zonas y llega aquí a esta parte de aquí, que es un prisma que dispersa la luz. En lugar de tener un fotomultiplicador, que es lo que cogería la luz en un citómetro convencional, aquí lo que hay es unas cámaras que nos van a dar la imagen que ha captado al pasar por las células al pasar por este láser. Al final lo que tenemos es esta galería de imágenes. Tenemos el campo claro, tenemos el campo oscuro y luego tenemos diferentes fluorescencias que miden diferentes moléculas. Que dejamos una parte para el núcleo, aquí veis el núcleo y aquí veis diferentes partículas fluorescentes que pueden marcar desde la membrana al citoplasma, a alguna partícula fluorescente que tengamos dentro del citoplasma. Vamos a explicarlo poquito a poco para que lo entendamos. En el caso anterior, es un citómetro, era el primer citómetro que tuvimos de imagen en el servicio. Este segundo ejemplo es un citómetro que seguramente al final, si compramos más láseres, necesitaremos poner. En lugar de funcionar con una única cámara, funciona con 2 cámaras, es mucho más complejo, pero también nos da mucha más información
porque tendremos más parámetros para medir al tener más colores. Aquí os veis la galería que se va presentando y aquí veis los láseres que tenemos, que se pueden poner, y cada una de las fluorescencias que podemos medir con cada uno de los láseres. Veis que son las convencionales que usamos para la citometría, pues se pueden usar para este citómetro. Un poquito cómo es la estructura. Tenemos una parte aquí, esto sería cuando abrimos el software de adquisición. Tenemos una parte que sería la parte de imagen, que podemos seguir en tiempo real las células que van pasando. Y una parte de adquisición. Aquí veis, esta parte pondríamos el nombre de la muestra, la magnificación, o sea, esto aquí ponemos las características técnicas con las que vamos a pasar nuestras células. Y tenemos una parte aquí donde vamos a analizar. Aquí en este histograma podemos analizar si las células están en dobletes o no, por diferentes parámetros para hacerlo. Así como veis aquí, las células ya con el estilo fluorescente. Tanto en paramétrico como en un histograma biparamétrico como en un histograma monoparamétrico. ¿Los mails? ¿Cuáles son las ventajas de la citometría de imagen? Pues, por supuesto, la citometría de imagen es mucho más ajustado en el aspecto que tiene un cloróforo. Por ejemplo, el PCI5, veis aquí unas bits donde claramente se definen todos los picos que tenemos. El coeficiente de variación de los picos es muy estrecho, con lo cual la definición es muy alta. Y como veis en este ejemplo, podemos ver los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los basófilos, todas las poblaciones perfectamente definidas. ¿Qué segunda ventaja tiene? Que podemos seleccionar una población determinada, por ejemplo, aquí tenemos los monocitos CD14 frente a los neutrófilos CD16 positivos, y podemos hacer una región, como hacemos en citometría, un gating, en la región de interés y decir que nos muestre, que haga una galería solamente de la región de interés que queramos estudiar. En este caso, los monocitos, veis aquí hemos hecho una selección de esta región y nos muestra solamente la selección, la población que hemos seleccionado. Entonces aquí tenemos la galería de los monocitos y aquí tendremos la galería de los neutrófilos. Una vez que se ha adquirido la muestra, el citómetro nos da la opción de analizar con un software diferente que se llama el software de ideas. Esto ya es offline, o sea que no hace falta que analicemos todo con la muestra pasando, sino que verificamos bien nuestros parámetros y después lo que hace el software ideas es poder analizar tranquilamente una vez que ha pasado la muestra. Por supuesto, nos va a dar la imagen, como veis aquí, esta galería de imagen. Nos da la opción como un citómetro de flujo de hacer nuestros parámetros para cada una de las fluorescencias, tanto biparamétrico como monoparamétrico. Da la opción este aparato de hacer un wizard, seguir, por ejemplo, queréis estudiar apoptosis, pues tú dirías al wizard de apoptosis y el aparato te va diciendo, selecciona en el eje de las X este parámetro, en el eje de las Y este otro. Digamos un poquito para inexpertos, ¿no? Y también lo que da opciones a la cuantificación. ¿Veis aquí? Una tabla de cuantificación de la intensidad de fluorescencia, porque si no, al final tenemos las imágenes, pero también tenemos la cuantificación. Y también tenemos aquí abajo, podemos seleccionar, clicar en cualquier fila que queramos y decir, muéstrame solamente la imagen, tanto en campo claro o oscuro, de interés, ¿vale? Y diferenciando, aquí cada imagen va con un número, la 3504, pues seleccióname y muéstramelo. Y aquí os he hecho un pequeño resumen de todas las aplicaciones, cada vez son más, que tenemos con este aparato. Hay que decir que la verdad es que los técnicos están muy pendientes, son personas muy entrenadas y cualquier aplicación nueva que queráis hacer, contactamos con ellos y lo ponemos en marcha. También os he de deciros que todavía no hemos acabado el training del aparato, tienen que acabar de venir a final de mes. Entonces, cuando esté operativo, pues ya os indicaré cómo hacerlo, ¿vale? Pero aquí os he puesto unas de las
múltiples, porque tiene mucho más, en estas 3 últimas diapositivas, de las múltiples aplicaciones reales, documentada con publicaciones que se pueden hacer con este aparato. Y también existen aplicaciones emergentes, ¿vale? Como puede ser análisis de esperma, aunque esta aplicación de emergente es una de las aplicaciones que cuando teníamos el aparato anterior ya habíamos puesto aquí en marcha con esta aplicación de análisis de esperma humano y de animal. Pero veis que el tema de los exosomas también es un tema muy candente, de los tumores circulantes, las sinapsis de las NKs con células tumorales. Por lo tanto, aquí os he resumido qué ventaja tiene y qué inconveniente tiene esta tecnología. El inconveniente mayor que tiene es que las células tienen que estar muy, muy limpias de agregados. Cualquier agregado hace que el citómetro pare automáticamente la adquisición, pero tiene la ventaja de la potencia de la citometría de flujo, de la rapidez de la citometría de flujo, y tiene la ventaja importantísima de que tú tienes la imagen de lo que ocurre realmente en la célula. Y por último os enseño la última adquisición, que es un citómetro, digamos un citómetro físico de esta compañía, Cell Dynamics. Es el único instrumento totalmente automatizado para la caracterización de muestras biológicas en forma de esferas 3D. Puede medir tamaño de esferoides o de organoides desde 50 micras a 500 micras. Esto es ya os digo que es el primer citómetro físico de Europa, no es, casi estaba recién sacado del horno cuando lo compramos. Y entonces los técnicos están abiertos a posibles variaciones, por ejemplo, en el tamaño de los esferoides y organoides. De hecho, nos propusieron que podían cambiarlo, por ejemplo, si tenéis tamaños más pequeños, que vayan desde 20 a 50 o desde 15 a 50, se puede estudiar cambiar este tamaño. Además de ser un citómetro, ya veréis que nos permite también ver la imagen de lo que ocurre, podemos separar los organoides o los esferoides y proporciona medidas de tamaño, densidad y peso en pocos minutos. Bueno, lo lleva la compañía Izasa, distribuye Izasa. Y un poquito aquí, que ellos me han proporcionado estas diapositivas, pues como es antes, tenemos nuestros organoides, nuestros esferoides, los tratamos con un fármaco. Este tratamiento con el fármaco va a hacer que este organoide, este esferoide, disminuya en su tamaño y muchas veces tenemos que tener medidas de fluorescencia, tanto de viabilidad como de composición celular de este organoide, de este esferoide. Este aparato lo que supone es que aquí veis las imágenes, ¿vale? Podemos seguir en el tiempo cómo un organoide va creciendo o va disminuyendo su tamaño, y en cada uno de ellos podemos medir, por supuesto, la muerte celular después del tratamiento por la disminución de la densidad y del tamaño. Y por último, todo esto es seguramente al final estos citómetros acaben siendo también, tengan alguna fluorescencia para identificar seguramente, según nos dijeron, poblaciones celulares. Pero os explico un poquito las características de este citómetro. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos parámetros físicos, como son la masa y la densidad? Porque constituyen marcadores eficaces para evaluar el estado de maduración de las células. De este modo, el análisis de la pérdida de masa y de densidad en esferoides 3D presenta una lectura de manera que podemos evaluar de manera clara la muerte celular inducida por fármacos. No evaluar la muerte celular por fluorescencia, sino evaluar la muerte celular por diferencia en el tamaño celular y en la densidad celular. A ver, os explico. ¿Cómo funciona? Este dispositivo
actúa de manera similar a un citómetro de flujo. Tenemos nuestra muestra con nuestro organoide a estudiar. La verdad es que la muestra tiene que tener bastante diluido la cantidad de organoides. Creo que nos dijeron que teníamos que tener en torno a 100, entre 100, 300 como muchos organoides. Tenemos que diluir mucho la muestra. Y con una bomba peristáltica, estos organoides son subidos hacia la parte de adquisición de la muestra, impulsa con un chip de fluídica. Vale, creo que lo vamos a entender mejor con las... Esto lo vamos a pasar con el esquema que os he hecho. Vale, el citómetro consiste en estas 4, a ver, aquí, estas 3 partes donde se van a situar las tomas de muestra y nuestros tubos para recoger una muestra separada. Y luego tiene aquí una parte que es donde va a ir el waste que se genere y una parte donde va a ir el tampón utilizado. Tiene que ser un tampón adecuado. No podemos usar cualquier tampón, sino que tiene que ser un tampón comprado a ellos, porque por el tampón es cuando determinamos la densidad. Por la diferencia, entonces no podemos usar cualquier tampón porque no sabemos exactamente qué densidad tiene. Esto es muy importante para estas mediciones de este aparato. Cuando abrimos el software tenemos aquí una parte para poner el nombre de la muestra. Podemos medir hasta 10 muestras de una vez. Podemos hacer bastantes repeticiones, hasta 10 repeticiones. Y podemos poner un rango de tamaño. Podemos decir, pues, enséñame los organoides que estén desde 50 a 150 micras, por ejemplo. Seleccionamos el tamaño adecuado o no seleccionamos el tamaño y después tenemos la pantalla del sorting. Entonces, lo que ocurre es que el sorting tenemos que decir por qué hacemos el sorting. Podemos separarlo por diámetro o por densidad, ¿vale? Entonces, tenemos estas 2 tubos que se colocan aquí, unos tubos Falcon, pues le decimos, quiero que en este tubo me coloques tantos organoides y quiero que en este tubo me coloques todo los organoides que no me interesan. De forma que está estéril y podemos cultivar los organoides sin ningún problema de contaminación. Esto está cerrado, esto es un circuito cerrado y una vez que hemos recogido el organoide podemos llevarlo a cultivar, podemos llevarlo a microscopía al sitio donde nos tengamos que seguir con nuestro estudio. Esto es lo que os decía de la bomba peristática. Aquí tenéis, está la cámara ahí tiene 2 cámaras, una de baja calidad y otra de alta calidad. En realidad aquí empezamos a ver que no se ve, pero aquí este puntito que veis aquí es un organoide, empieza a subir por aquí, por presión, y cuando llega a esta zona, que es un enfoque de alta calidad, lo que hace el aparato es suelta el organoide y por gravedad calcula la masa, la densidad y el peso. Esto se traduce en una tabla donde nos va a dar, esta es la tabla que se genera en el citómetro, nos da la muestra 1 y la muestra 2, los datos de densidad, y de desviación estándar de este dato, de peso y de diámetro. Y también, no solo eso, sino que nos guarda la foto del esferoide que ha ido pasando. De manera que nosotros podemos hacer luego una composición desde el esferoide adquirido el día 1, el día 2, el día 3, la maduración, o después de un tratamiento donde pudiéramos ver la disminución en el tamaño. Y ahora ya doy paso a Aarón para que os explique un poquito lo que es el servicio en sí. Hola, yo soy Aarón, para los que no me conozcáis, estoy ayudando a Guadalupe en el servicio de citometría y me encargo también de algunos otros servicios comunes de la UCIM. Y nada, aquí esto es comentar de forma breve cómo funcionamos en el servicio de citometría. Si el usuario es nuevo y viene por primera vez al servicio, pues contacta con nosotros a través del teléfono o el correo electrónico. Se concierta una cita y lo primero que hay que hacer es, si el usuario es nuevo, crear una ficha de usuario con datos de contacto
y se habla también de qué experimentos quiere realizar. Guadalupe los asesora y los guía un poco en la puesta a punto de los experimentos. Y una vez que esto ya está más o menos aclarado, se les que si se aprueba, pues ya se vuelve a concertar cita para llevar a cabo los experimentos. Entonces, ahora mismo nosotros estamos funcionando por vía de teléfono o correo, o los usuarios que ya conocen un poco el servicio pueden venir directamente al laboratorio de citometría y anotarse en una agenda que tenemos. Pero en los próximos meses queremos poner en marcha también una reserva online, como ya ha hecho el servicio de microscopía, que esto también agilizará un poco todo este proceso y un poco organizar los usos de los citómetros, ¿vale? Y nada, una vez que ya se han llevado a cabo los experimentos, Guadalupe también nos puede ayudar a hacer un poco el análisis de los resultados y los archivos que se generan en el citómetro. Esto es importante, cada usuario se hace responsable de sus archivos. Entonces, lo ideal es que inmediatamente que has acabado un experimento te copies tus archivos que se generaron en el citómetro y te los llevas contigo para tenerlos a buen recaudo. Al final, pues nosotros más o menos cada tres meses hacemos un recuento de los usos de los citómetros y se os pasa pues, los costes del servicio. Entonces, en la página web podéis encontrar una tablita con el coste de uso de cada uno de los citómetros y si os fijáis hay diferentes precios en función de si el usuario es externo, si es de la universidad o si es concertado. Y nada, esto es en principio funcionamiento general del servicio. Y ya aquí... bueno, quisiera deciros también que muchas veces no sabemos, los usuarios no sabéis, por si no habéis hecho nunca citometría de flujo, si esta técnica os permite o no os permite pasar vuestras muestras. Entonces, la cita primera que tenéis normalmente conmigo, pues yo os indico si la muestra es oportuna para pasarla por citometría de flujo o es oportuna pasarla por otras plataformas. Y la eficacia, sobre todo cuando hacemos separación celular, la eficacia que vais a tener. No, de nada sirve que uséis horas en el citómetro separador si tenéis una muestra que está mal preparada o tenéis muy poquitas células. Muchas veces, si queréis guardaros 5.000 células porque necesitáis 5.000 células y tenéis 10 células, es inútil, por muchas horas que estemos delante del citómetro, que lleguéis a tener 5.000 células si empezáis con una muestra muy mal preparada. Entonces, el asesoramiento de preparación de muestras y formas de preparar las muestras y problemas que tantas veces la citometría de flujo tiene muchas muy buenas compensaciones a nivel personal en cuanto a que es una técnica rápida y que el resultado lo obtenéis inmediato, pero muchas veces la puesta a punto y la muestra inicial con la que partís es donde está el problema, no tanto en el aparato ni en el diseño experimental, sino cómo preparáis la muestra para que sea oportuna para optimizar perfectamente vuestro protocolo. Entonces, todo esto en la cita inicial lo hablamos y lo consensuamos para que los protocolos aparezcan lo más sencillos posibles y seguramente en el futuro acabaremos haciendo un training por grupos o individual, de forma que cada vez seáis más independientes a la hora de no pasar la muestra, sino incluso del análisis, que es donde la citometría empieza a ser complicada. O sea, el pase de muestra es sencillo, pero muchas veces cuando tenéis muchos colores, y hay usuarios que están aquí que lo saben, cuando tenéis muchos colores, ahí es donde está el gran problema. De ver que no interfiere un color en otro, que la población que medís es la que toca y que no cometís no hay ningún artefacto que luego cuando vayáis a publicar los referís os digan, no, falta este color. ¿Vale? Entonces, todo esto en la cita importantísima, la cita inicial para asesoraros. Y nada, ya hemos terminado. Muchas gracias.
Muy bien. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que haceros. Si alguien quiere preguntar, que enchufe el micro y que os haga la pregunta. Y si no, mientras tanto yo os hago alguna pregunta. Guadalupe, son dudas, pero cuando has hablado del citómetro físico, cuando las muestras pasan por el citómetro, ¿los organoides se pueden recuperar o ya se tienen que desechar? No, por eso hablaba del sorting. Cuando hablo de sorting es que puedes separar, tienes dos opciones, separar una muestra de un tamaño o de un diámetro determinado y el resto. No tienes más opciones de separar diferentes tamaños. Solamente tienes dos opciones, o un tamaño o el resto que no tiene ese tamaño. Entonces tú seleccionas como he mostrado, qué tamaño quieres separar. Y entonces él directamente tiene un sistema que está estéril y luego ese organoide o ese grupo de organoides tú te lo puedes llevar y analizarlo de otra forma, como tú quieras seguir. O sea, si tú quieres separar, claro, las características del citómetro físico son características, como he dicho, morfológicas, de peso, densidad y diámetro. Con esas tres características tienes que jugar para hacer, si quieres, el sorting, o a lo mejor no te interesa hacer el sorting. Sencillamente quieres saber cómo de grande o de pequeño, cómo de heterogéneo es tu población de organoide, ¿vale? O hacer un seguimiento durante un tiempo. Entonces no hace falta hacer un sorting. Te da la opción de darte esa información sin hacer el sorting. Si quieres separarlo, no es como un sorting convencional por citometría de flujo que separas 4 poblaciones, que separas clones en un pocillo, no. Aquí solamente tienes la opción de un tamaño que selecciones, separarlo en un tubo y el resto lo separas en otro tubo. Vale. Y otra cosa, más o menos, ¿tenéis estimado cuándo podréis empezar a utilizar el Amnis? A ver, justamente hoy me han dicho que se retrasaba otra vez por cuarta vez, quinta vez, no sé, que se va a vacunar el técnico y que no puede venir a final de mes. Entonces, claro, se va a vacunar, tiene que venir de Italia, pues hay de esperar. Entonces, está previsto que para final de mes, para el 26, 27 o así, o 28, pueda venir. Y entonces, en cuanto haga el training, digamos, porque le falta el training práctico, empezaremos a funcionar a partir de julio. Primeras semanas de julio, mediados de julio, sí. Estaría para empezar a funcionar. Muy bien, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Pues muchas gracias, Sergio, Guadalupe y Aarón, por habernos contado las aplicaciones y los servicios que prestáis. Y nada, el próximo mes, el próximo seminario será del servicio de estabulario y quirófanos experimentales. Aquellos que estéis interesados, pues estáis invitados y haremos la difusión del seminario. Muchas gracias por asistir y a vosotros por haber dado el seminario. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Guadalupe, una pregunta. ¿Nos enviaréis luego el vídeo grabado de la charla?